de 35 minutos, reiterar el plan anunciado por el Paliza, Plan Meta 2036. Los empresarios respaldan rápidamente esto, ¿no? Lo que implique desarrollo, lo que implique planificación, ¿verdad? Tiene lógica. Fue un discurso ante la Cámara Americana de Comercio del ministro de la Presidencia, Paliza. Una hoja de ruta ambiciosa, duplicar el tamaño de la economía. Énfasis en resultados medibles, políticas públicas centradas en la gente. Y bueno, eso uno quisiera verlo, ¿verdad?, concretado. Déjeme adelantar aquí que antes del examen de la situación, una condición indispensable, dijo Paliza, es la alianza con el sector privado. La presidenta de AmChart, de la Cámara Americana de Comercio, Francesca Rainieri, dijo en su discurso que el desarrollo no es tarea exclusiva del Estado, porque el sector privado debe proponer, invertir y comprometerse con el país. Dijo que el Plan Meta 2036 es un proyecto de país que debe trascender periodos constitucionales y contar con el compromiso de futuras administraciones, sin importar el partido. Invitamos a todo el liderazgo político a sumarse, como ya lo ha hecho el sector privado. Un planteamiento interesante. Otro más. Un planteamiento interesante en la formulación. Uno lo ve y, bueno, quisiera ser optimista de que esto se concrete. Lo digo porque nosotros tenemos tres maravillosas leyes, que son las estrategias, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene el pacto fiscal, que los gobiernos todos le han tenido miedo a poner la economía en orden y trazar un plan de desarrollo. Si recaudamos 38 pesos, no podemos hacer las carreteras, no podemos invertir más en salud, no podemos responder a las necesidades sociales históricas. Entonces tenemos que seguir cogiendo prestado y ya, bueno, llegamos al límite, aunque se hace gárgara teórica con el PIB y que bajamos y que solo es tanto el PIB y todos estos trucos que hacen algunos economistas y políticos sobre las cosas que no están bien para que la veamos bien, ¿no? Y repito, esa Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, bueno, es un plan nacional, aprobada, todos comprometidos. Oye, ¿qué mejor que eso? ¿Qué necesitamos? Parto por la educación. Bueno, forzosamente en las elecciones del 11, los candidatos Mejía y Medina se comprometieron, y Medina subió y mira, aquí está el 4%, vamos para adelante. Bueno, en la historia el 4% no es la más feliz. No voy a decir que se fue por la alcantarilla, pero el dinero se ha ido en salarios, en gastos, que es importante, un mejor salario para los profesores, pero no tenemos del 12 al 25 una mejor calidad de la educación. Hay protestas en algunos lugares porque no se han terminado escuelas iniciadas en el 17, en el 15, en el 14, en fin. Pero digamos que se firmó y que uno de los elementos de esa ley, de esos pactos, se firmó y se colocó el dinero. Pero el pacto eléctrico, bueno, el sector eléctrico, yo no diría que está en su peor momento, pero está muy, muy, muy afectado, muy mal. ¿Cuál pacto? Muy mal. Tenemos suministro de energía, tenemos producción de energía eléctrica, que fue de los problemas, ¿no?, históricos, apagones, y bueno, y no hay capacidad, y no tenemos energía suficiente, pero ocurre que sí, que desde hace años tenemos la energía suficiente, pero tenemos lo que llamamos distribuidoras de electricidad, la que hacen la gerencia, ¿verdad?, que compran
y distribuyen para cobrar. Negocio que como que parece más sencillo, ¿verdad, Pablo? Parecería, ¿verdad? Parecería más sencillo, ¿verdad? Ahora que te miré a ti, como Vanilejo, el dueño del colmado, el Dumé compra al mayorista, al grande, y bueno, yo te compré a 10, y le coloco un % adicional y le vendo al cliente. Bien, siempre que haya cliente, como que el problema, Cristian, es bien. que el Vanilejo compra la libra de yuca a 85 pesos. Sí. Y entonces la vende al público a 60. Entonces no puede haber negocio. No puede haber negocio. Ahí está ya todo. Entonces, ese es el problema. El dueño de comercio tiene un razonable 15, 20, otro que llegan más, y bueno, pago los costos fijos, que incluye al personal, y bueno, tengo esta ganancia, sigo reinvirtiendo en el negocio y va creciendo. Y ya hay un colmadito en la esquina, ya ocupa toda la esquina, casi toda la manzana. Al primo, al hijo le coloco otro negocio por allá, y bueno, y los Dumeos, los Melo o los Soto, bueno, se expanden y llegan hasta Massachusetts, entre otros puntos. Pero este mal negocio de las distribuidoras, que repito, parece como muy elemental, de comprar para revender. No, entonces tiene clientes fijos, no porque negocio. Es otra. Tú tienes un colmado y la gente tiene que llegar, pero tú tienes clientes fijos. Mal negocio para el pueblo. Pero entonces, muy mal negocio, porque es insostenible, encarece todo a ese pueblo, a los comerciantes, a los industriales, un precio por encima de lo razonable. Y bueno, hoy tenemos unas distribuidoras que facturan quizá el 80, 90, y de eso que facturan, cobran menos de la mitad. Así no es posible. Entonces tenemos ese pacto, pero tenemos insuficiencia, no se hizo la reforma fiscal, que es la otra ley, porque los gobiernos temen a las consecuencias, no asumen su responsabilidad. Los gobiernos no, este gobierno. Julián, el gobierno de Fernández, el gobierno de Fernández y de Medina aplicó la reforma fiscal. Que está gobernando. Pero estoy hablando la Estrategia Nacional de Desarrollo. Menciono los 3 pactos. Tengo que mencionar lo que han fallado los 3 pactos, porque ya dije que Danilo cumplió el de la educación. Entonces tengo que imputarle el fallo a los que han fallado. Y falló Leonel, falló Danilo y está fallando este gobierno. Entonces, tenemos un problema capital porque huyen de la responsabilidad de la reforma fiscal. Entonces, si queremos esta meta, es una formulación hermosa, un poema, al 2036 el sector privado le dice, mira, nos comprometemos con eso. Eso es lo correcto, necesitamos echar para adelante, nosotros vamos a seguir generando empleo, vamos a invertir. Pero el problema es político, el problema es que no se puede gobernar buscando los aplausos siempre, hay cosas desagradables en gobernar, y hay que asumirlas. Entonces, ese es un tema. Tenemos que abocarnos a una reforma, buscar los recursos para echar esto para adelante. Porque Magín Díaz decía aquí, a principios de la semana pasada, hay que buscar el dinero. Si no tenemos reforma, si no se corta la ilusión y la evasión, y coger préstamos. ¿Es sostenible en el tiempo? Bueno, préstamo, y de algún momento en verano se cae todo. Entonces, yo creo que esto es un tema con seriedad y no podemos, Paliza, que es muy bonito todo esto, el gobierno, Abinader, pasar de un planteamiento, de una formulación a otra, de un plan a otro, sin agotar el primero. Y porque además el PRM subió con un plan de gobierno. Ajá. Subió con un plan de gobierno. Entonces, usted tiene que agotar eso y bueno, venir a otra formulación, pero que me diga cómo que se va a realizar. Porque si usted no puede asumir una reforma, entonces, ¿cómo que lo va a hacer? Por eso, dice
Aníbal de Castro, veo un título aquí, leí el artículo temprano. Soñar es gratis, transformar no. ¿Puede República Dominicana sostener un crecimiento inclusivo? Es un problema de dosis de realidad. El problema es que no estamos trabajando hoy día conforme a ese planteamiento que ha hecho Paliza con planteamiento de gobierno en la Cámara Americana de Comercio. Lo que hay es un laborantismo con miras a 2028. Muchas de las energías que deberían estar centradas en ese desarrollo, en ese crecimiento, en esa meta, están en ganar una candidatura por el 28. Y la oposición también. Entonces, no sé cómo es que vamos a llegar ahí. Porque hay que tener un rumbo, hay que tener una brújula, hay que ir para algún lado. Y hay en ese ir para algún lado sacrificios y caminos malos, tramos muy malos, pero hay que asumir esos tramos malos. Tú no puedes tener a llorar, está lloviendo, el camino está malo, mira cómo yo voy a llegar. Hay que asumirlo. Entonces yo creo que son decisiones de Estado en firme, responsabilidad de Estado, responsabilidad política, responsabilidad, en este caso, del equipo de gobierno, del presente y del futuro, de cómo usted también va a querer que lo recuerden. ¿Cómo usted va a querer que lo recuerden? Porque las decisiones buenas y dolorosas en el momento, para utilizar un término dominicano, repollan 2 o 3 años. Aquella dolorosa reforma del 91, ¿fue? 92. Sí, 92. 89, 90, 91. En 2 o 3 92. años, bueno, aquí se vieron las consecuencias. Claro, había una ola de crecimiento en Estados Unidos que ayudó mucho. Pero esas son las decisiones de Estado. Pero por el camino que vamos está muy difícil que podamos cumplir con esa meta que ayer esbozó Paliza, presidente del PRM, ministro de la Presidencia, en la Cámara Americana de Comercio. Yo te dije que tú un gobierno en el futuro, ¿eh? Todo está en el futuro. 7:47 minutos, Pablo Maquini. Lo que pasa es que